Mejores jugadores brasileños. Brasil no solo es el país sudamericano con más títulos mundiales, sino que a lo largo de la historia del fútbol ha tenido jugadores muy talentosos, los cuales han escrito varias páginas doradas del deporte rey. 10. Bebeto. El jugador brasileño encargado de abrir este top es José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto. Este fue un delantero muy habilidoso, tenía una velocidad increíble. Esto lo acompañaba con un gran dominio del balón. Sin duda los defensores sufrían a la hora de marcar al atacante, pues no sabían con qué le podía salir, así que en muchas ocasiones dejaba en ridículo a las defensas rivales. Bebeto tenía un poder y un ingenio a la hora de definir, lo que permitía que el delantero marcara auténticos golazos. Podemos decir que con su estilo de juego Bebeto también fue fundamental en la selección de Brasil. Allí hizo jugadas y goles impresionantes, además conformó un ataque temible al lado de Ronaldo Nazario y Romario. 9. Adriano, más conocido como Adriano o el Emperador. Adriano fue un número 9 con muchas condiciones, pues se caracterizaba por tener una buena velocidad, a lo cual se le sumaba su fuerza. Esta combinación de velocidad y fuerza hacía que para los rivales fuera difícil de controlar. Y a la hora de definir era verdaderamente letal, pues te podía salir con un remate súper potente, o también sorprendía con definiciones con mucha clase. Sin duda Adriano fue uno de esos delanteros que demostró su poder goleador en cada uno de los clubes que jugó. Y con la selección también fue implacable, pues cada que se vestía con la camiseta de la selección de su país, el goleador sacaba su mejor repertorio y rompía cualquier esquema defensivo. Todo esto hizo que en su momento Adriano fuera uno de los delanteros a nivel mundial, y hasta se ganó el nombre del emperador. 8. Roberto Carlos. En el puesto número 8 de este top, se encuentra un jugador que no solo escribió páginas doradas, sino que causó una gran revolución en la historia del fútbol mundial. Se trata nada más ni nada menos que de Roberto Carlos da Silva Rocha, o más conocido como Roberto Carlos. Él fue un lateral izquierdo, que desde que pisó una cancha demostró que sería un jugador distinto, y la verdad es que lo logró y marcó una época en el fútbol. Roberto Carlos fue un jugador que no solo sabía defender muy bien, sino que este jugador brasileño fue más allá, porque tenía una gran velocidad, centraba muy bien, pero lo mejor es que el lateral tenía una potencia en la pegada, que lo hacía diferente a los demás. La gran fortaleza de Roberto Carlos eran los tiros libres, pues su remate era tan potente que no importaba que tan lejos fuera la falta, él la cobraba y siempre generaba riesgo. Es más, se puede decir que Roberto Carlos era un delantero que jugaba de defensor, y es que en muchas ocasiones sus tiros libres fueron los encargados de dar triunfos importantes. Sin duda el lateral brasileño era un arma letal, que los clubes y la selección de Brasil supieron usar muy bien. Roberto Carlos ganó lo que quiso tanto a nivel de clubes como con selección. Seguramente pasarán muchos años para que volvamos a ver un lateral izquierdo con la categoría y con el poder goleador que tuvo el crack brasileño. 7. Kaká, Ricardo y Sexton. Dos Santos Leite, más conocido como Kaká. Kaká fue uno de los jugadores brasileños más técnicos que se vieron en los últimos tiempos. La verdad, Ricardo Kaká marcó una era tanto del fútbol brasileño y del fútbol mundial. El volante hacía lo que quería cuando tenía la pelota en sus pies, pues te podía hacer una jugada individual impresionante, pero también poseía un pase único. En muchas ocasiones el brasileño metía unos pases que eran una locura, con ellos dejaba mano a mano a los delanteros, y a todo lo anterior se le debe sumar que Kaká fue un volante con gol. Todas estas virtudes hicieron que el brasileño se destacara en sus clubes y por supuesto también ha hecho historia con la selección de su país. Vistiendo la camiseta de Brasil, el volante escribió páginas doradas y no solo por sus goles o pases, sino que Kaká hizo una gran dupla con Ronaldinho, pero además el volante hizo parte de la última selección Brasil, que consiguió ganar un mundial de fútbol en el año 2002. 6. Rivaldo. Este crack brilló cada vez que salía al campo de juego. Se trata nada más y nada menos que de Vítor Barba Ferreira Gómez, pero en el mundo del fútbol se le conoció como Rivaldo. El volante brasileño tenía una gran técnica, la cual estaba acompañada de una gran sensibilidad a la hora de hacer pases. Pero además a Rivaldo le gustaba hacer jugadas increíbles. Con las mismas hacía quedar en ridículo a sus rivales, que no sabían cómo marcarlo. Se puede decir que Rivaldo era un mediocampista que no necesitaba correr, pues él podía ser desequilibrante y clave con un pase, porque por lo general esas habilitaciones terminaban colocando mano a mano a sus compañeros para que estos hicieran goles.
A pesar de que Rivaldo era un volante creativo clásico, también tenía gol, esto permitía que el jugador fuera muy completo, por eso fue importante en cada uno de los equipos en los que jugó. En cuanto a la selección, el 10 también fue importante. Además, fue clave en la obtención del último título de su país en un mundial de fútbol de mayores. 5. Garrincha. Si estamos hablando de los mejores jugadores brasileños, no nos podemos olvidar de Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Garrincha. Este fue un delantero que de verdad escribió páginas gloriosas del fútbol mundial, y es que la verdad, Garrincha era un jugador que hacía parecer que jugar al fútbol fuera la cosa más sencilla del mundo. Garrincha fue un delantero muy habilidoso, además tenía una velocidad descomunal, por ello cuando le daban el balón y empezaba a correr era imparable. Además, Garrincha poseía unos regates, con los cuales volvía locos a los defensores rivales, que solo podían ver cómo el delantero los burlaba y seguía hacia el arco, y mientras se acercaba a la portería, le gustaba hacer jugadas geniales. Y aunque el delantero tenía poder goleador, él se comportaba más como si fuera un volante creativo, pues le gustaba más poner pases a sus compañeros para que ellos anotaran. La magia de este jugador carioca no solo se vio a nivel de clubes, sino que la selección de su país pudo disfrutar del talento de Garrincha, quien de verdad marcó una época dorada de la selección brasileña de mayores. 4. Romário. Aquí hace su aparición un jugador, el cual era un terror para los defensas. Se trata de Romário de Sousa Faria, pero en el fútbol se le conoció como Romário, o el Chapulín Romário. Fue uno de los mejores delanteros de la historia. El delantero tenía una gran velocidad, además controlaba muy bien el balón, y a la hora de hacer amagues era realmente genial. Los jugadores rivales no sabían cómo detenerlo. Los arqueros también se aterraban a la hora de enfrentar a Romário, pues el atacante poseía un poder de definición temible, y es que te podía sorprender con remates potentes o les podía realizar definiciones con mucha clase. El poder goleador del Chapulín Romário no solo lo disfrutaron los clubes sudamericanos, sino que también en Europa fue testigo del talento goleador de Romário. Y a la de hablar de selección, ese sí que era el lugar favorito de Romário, pues cada vez que el Chapulín Romário se vestía con la camiseta de Brasil, él hacía verdaderos golazos. Es más, se puede decir que Romário fue fundamental en el Mundial de Estados Unidos 1994, ya que sus goles fueron claves para que la canariña fuera campeona del mundo. 3. Ronaldo. Llegamos al podio y en el tercer lugar, un delantero fenomenal. Se trata nada más y nada menos que de Ronaldo Luis Nazario de Lima, pero en el mundo del fútbol se le conoció como Ronaldo, o también como el Fenómeno. Ronaldo sí que era un temible delantero para los defensas y los guardametas, además poseía gran técnica, con la cual dominaba el balón, también tenía una gran velocidad, los amagues que hacía eran impresionantes, y la cereza del postre para que Ronaldo fuera uno de los mejores atacantes fue su definición y eficacia. Es que cada vez que el Fenómeno estaba cerca al área, era realmente letal, y es que el Fenómeno podía definir de manera sutil o con un misil y desde cualquier lugar del área o fuera de ella. El talento del Fenómeno se paseó por las diferentes ligas del mundo. En cada una de ellas el atacante demostró que era un goleador de raza. Podemos decir que Ronaldo y su selección tuvieron un gran amor, y es que cuando Ronaldo defendía la camiseta de su país, realmente deslizaba genialidades, esto debido a que sacaba sus mejores jugadas y por supuesto el Fenómeno marcaba verdaderos golazos. Y no nos podemos olvidar que Ronaldo fue pieza clave en el Mundial de Corea, Japón 2002. Allí Ronaldo fue goleador. Gracias a esto Brasil logró el 5º título del mundo, pero además el Fenómeno alcanzó un logro personal y es que se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales de fútbol de mayores. 2. Ronaldinho. Tenemos que hablar de un jugador brasileño, que en verdad realizaba magia con el balón y cada truco era mejor que el anterior. En esta ocasión se trata de Ronaldo de Assis Moreira, a quien conocemos como Ronaldinho Gaucho, o el Mago. Sin duda Ronaldinho es un jugador fuera de serie y muchos lo consideran como el mejor de la historia. Es más, se podría decir que el mediapunta carioca y el balón eran uno solo, por ello hacían un dueto perfecto. Y es que cuando el Mago tenía la pelota en sus pies, cualquier cosa podía pasar, ya que te podía hacer pases imposibles, también podía salir con un regate único o con remates llenos de magia.
y es que Ronaldinho podía hacer magia con balón en movimiento o con balón quieto, esto porque el 10 tenía mucha sensibilidad a la hora de ejecutar los tiros libres. De verdad, el mago paseó su talento por muchas partes del mundo, e hizo disfrutar a cada una de las hinchadas de los equipos en los que jugó, e hizo sufrir a sus rivales, pues casi nunca encontraban la forma para detener la magia del jugador carioca. Pero el fútbol de Ronaldinho no solo se disfrutó a nivel de clubes, sino que también la selección brasileña pudo gozar con la maravillosa magia del media punta o delantero, porque el mago a veces era delantero. Es más, se puede decir que cuando Ronaldinho se vestía con la camiseta de Brasil, él sacaba sus mejores trucos. Por ello tuvo varios días y noches mágicas con la canariña, pues podía realizar jugadas individuales de lujo, también realizaba pases de antología o marcaba un golazo. Con cualquiera de las cosas que hiciera el mago, se ganaba los aplausos. 1. Pelé. Y hemos llegado al primer puesto de este top. Acá nos encontraremos no solo con el mejor jugador brasileño, sino que este también fue el rey del fútbol mundial. Y se trata de Edson Arantes do Nascimento, pero en el mundo del fútbol se le conoció como el Rey Pelé. Y es que este delantero sí que marcó la historia del balompié brasileño y mundial. Pelé se caracterizó por ser un delantero muy habilidoso, además tenía una técnica de crack, también era muy rápido y además hacía amagues verdaderamente mágicos, esto teniendo en cuenta la época en la que jugó. Y a la hora de definir, Pelé era realmente infalible, pues tenía la capacidad de hacer definiciones que parecían imposibles, pero el rey del fútbol las hacía posibles. El talento del Rey Pelé se disfrutó en clubes, cada uno de ellos se deleitó con la magia y el poder goleador de este jugador inigualable. Pero el mayor amor que tuvo Pelé como jugador fue la selección de Brasil. Allí Pelé sí que demostró su talento. Cada vez que jugaba con la canariña, el Rey Pelé hacía magia, y es que debemos recordar que Pelé gana 3 mundiales. Todo lo que hizo Pelé hace que él sea el mejor jugador brasileño de toda la historia. Hasta aquí este top de los mejores jugadores brasileños. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campanita de las notificaciones y le des me gusta a este video.